con esta otra reflexión sobre el espíritu de división. Y voy a pedirle al Señor su palabra para que vivamos este momento en la palabra de Dios. Y les voy a leer del profeta Oseas, en el capítulo 5, desde el versículo 1, Oseas 5:1. Denuncia de la idolatría de los príncipes. Escuchad estos sacerdotes, estad atentos, casa de Israel, prestad oído, casa del rey, que contra vosotros va la sentencia. Porque fuisteis una trampa en Mizpah, y una red tendida sobre el Tabor, y ahondaron una fosa en Sittim, pero yo les castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, no me es desconocido Israel. Ahora, Efraín, te has prostituido, Israel se ha mancillado. Sus obras no les dejan convertirse a su Dios, pues llevan dentro un espíritu de prostitución y no conocen al Señor. La arrogancia de Israel se delata en su cara. Israel y Efraín cayeron en su culpa, también Judá caerá con ellos. Con sus ovejas y vacas irán en busca del Señor, pero no lo encontrarán. Se apartó de ellos, traicionaron al Señor, pues se engendraron hijos bastardos. Ahora el añublo les va a devorar a ellos y a sus heredades. Pues hermanos, como estamos aquí viviendo un retiro de servidores, pues yo pienso que debemos hacer una reflexión sobre uno de los males más grandes que existe entre servidores de la iglesia, y es el espíritu de división. El espíritu de división es precisamente, pues yo nunca escojo las palabras que voy a leer, las abro así donde el Señor me lleve. Y lo que está diciendo el profeta Oseas es exactamente de lo que se trata, la prostitución del hombre dentro de su espiritualidad. ¿Y qué quiere decir? El orgullo, la pretensión, la prepotencia, la autosuficiencia, la vanidad. Todo esto es lo que produce espíritu de división que nos vuelve selectivos. Entonces nos volvemos personas que seleccionan la gente. Tenemos preferencia, distinguimos la gente de acuerdo a lo que más nos conviene. Entonces los seleccionamos. Y a algunos los anulamos cuando vemos que son competencia para nosotros. A otros les damos camino porque sabemos que no son competencia y que encima de todo nos apoyan. Entonces a esos los aceptamos, los apoyamos y los abrazamos y los recomendamos. A los que son competencia, porque son los que nos llaman la atención, los que nos exhortan o los que nos dan mejores ideas, a eso los anulamos, a eso no los dejamos hablar, a eso no les ponemos cuidado y los desacreditamos entre los demás para poderlos anular. Eso es el espíritu de división, eso viene del mismo demonio. Eso existe en las familias. Ustedes saben que en una familia grande a veces hay problemas muy graves de división, porque hay competencias por dinero, por atención de la mamá o del papá, por territorios humanos, simplemente por ganar ventajas unos sobre los otros, porque son instintos animales. Ustedes han visto que el instinto animal del hombre marca territorios. ¿Se han dado cuenta que un perro normalmente levanta su pata y marca el territorio con orines, ¿no? ¿Sí? Y así cuando llega otro perro, lo primero que hace es oler alrededor, y si huele de que hay un territorio específico marcado por otro perro, ya sabe que ese territorio tiene dueño y se va a encontrar con un problema. Entonces el perro ya entra con más cuidado, con las orejas así, mirando que en cualquier momento le aparece el perro que marcó ese territorio. Y eso es una cosa animal. Pero mire, el ser humano no es muy diferente. Nosotros no levantamos la pata como el perro, pero hacemos cosas iguales, pero las hacemos con la razón. Nosotros llegamos a un lugar y empezamos a habitar en ese lugar y comenzamos a marcarlo con actitudes. Ustedes se han dado cuenta que hay personas, usted llega a la casa de alguien y le hacen saber muy rapidito dónde se puede sentar, dónde no se puede sentar, qué debe hacer, qué no debe hacer, porque tienen todo el territorio minado, marcado por todas partes. Y hay personas que son más peculiares que otras.
¿sí? Lo mismo pasa en las relaciones humanas entre personas, de uno a uno. También cada uno le hace saber al otro los límites, porque uno tiene marcado su territorio. Otro estado animal que lo podemos reflejar directamente a nosotros, al estado humano, es, ustedes han visto que un perro le da varias vueltas al lugar donde se va a acostar, ¿cierto? Da vueltas así y luego se acuesta. O a veces no se puede acostar después de haber dado todas las vueltas, porque no se pudo acomodar. Los seres humanos no hacemos lo del perro, porque tenemos razón, pero damos las mismas vueltas, solo que las damos en la cabeza. Usted entra a una sala, por ejemplo, entra a este lugar y se para en la puerta y da las mismas vueltas del perro, pero las da parado en la puerta. Usted mira a ver dónde se va a sentar y luego va y se sienta. Y a veces, después de haber dado todas esas vueltas, no se puede sentar porque no encontró ni el sitio y le toca quedarse o moverse para otra esquina y volver a mirar a ver si se logra sentar. Y esos son territorios que nosotros marcamos humanamente. Entonces, cuando el ser humano no es espiritual, sino que es muy animal, entonces vienen las comunidades como esta y se asegura de marcar como el perro todas las cosas. Se asegura de tener cierto poder humano sobre los demás, de tomar un liderazgo para apoderarse de la palabra, para poder decir a los otros qué es lo que tienen que hacer y no permitir que hagan cambios, ni progreso, ni nada, porque esa persona quiere tener control sobre los demás. Entonces no se admite nada nuevo, no puede haber nada, todo tiene que quedarse como yo quiero. Ese es el espíritu de división, así es como nace el espíritu de la división, porque es donde no existe la libertad del amor, del Espíritu de Dios, que es el que hace todas las cosas nuevas. Miren que yo tengo misiones en el África y en el Lejano Oriente, en Malasia, Indonesia, todo esto por allá, con algunas áreas del Vaticano como el dicasterio de la evangelización de todos los pueblos, ¿no? Y en una oportunidad conocí de Juan Pablo II una recomendación que le hizo al dicasterio de la evangelización de todos los pueblos, en la que les decía: enséñenle a las comunidades parroquiales y a las comunidades eclesiales en general algo muy importante, y es que deben rotar sus líderes permanentemente. No dejen que se queden mucho tiempo las cabezas, porque se llenan de vicios, se llenan de malos hábitos y no dejan progresar la comunidad. Entonces él recomendaba que cada 90 días o en casos extremos cada 180 se cambiaran todas las cabezas y se le diera la oportunidad a los otros para que aprendan, para que se ensayen, para que se ejerciten en los deberes de liderazgo, y así se cambian las cabezas constantemente. Por eso es que en muchas diócesis dentro de la iglesia diocesana a los sacerdotes tan solo los dejan 4 años en una parroquia, los cambian, y inclusive hay diócesis bien grandes donde solamente los dejan 2 años, y así. Y se ha probado de que eso es mucho mejor para la iglesia que cuando se queda una sola persona 20 años en el mismo lugar, porque no progresa, no hay cambios, no hay nada, y muy escasamente aparecerá uno bueno que sea capaz de resistir un liderazgo tan largo y haberle dado oportunidad a los cambios. Pero cuando son las mismas personas, se estanca la comunidad y no hay cambios. ¿Por qué? Porque empiezan a despertarse en malos hábitos y viene el espíritu de división y el orgullo, la pretensión, la manipulación, todo eso, y empiezan a pervertirse en las comunidades, porque entonces ya la gente empieza a sentirse discriminada, anulada, detenida, completamente atrofiada, porque no le dan espacio, no le dan oportunidad de nada. Y esto ha sido el gran problema de muchas comunidades, ¿no? Hay áreas de las comunidades que no se pueden cambiar. Por ejemplo, hay comunidades que tienen un contador, el que lleva la contabilidad, que nadie lo puede reemplazar. Entonces, no pueden hacer. Además, tampoco encuentran una persona de la suficiente confianza para que maneje el dinero. Entonces, claro, hay posiciones en las comunidades que no son tan fáciles de cambiar. Y una persona puede quedarse años en eso porque no encuentran el reemplazo. Pero hay muchas cabezas en las comunidades que sí se pueden cambiar, porque miren que el Espíritu Santo se manifiesta igualito en todos nosotros, porque todos nosotros recibimos todos los dones del Espíritu Santo con el bautismo. Por eso hay que tener en cuenta esto. Cuando nosotros hablemos de dones,
Acuérdese que no son los dones de Chucho ni de María, son los dones del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Por qué se llaman dones del Espíritu Santo? ¿Y por qué dice que son 7? Porque el número 7 en hebreo es un número infinito. ¿Ustedes se pueden imaginar que Dios esté limitado a 7 dones? No, no puede ser. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Por lo tanto es Dios. ¿Cómo puede Dios tan solo tener 7 dones? No, no puede ser. Entonces, lo que sucede es que esos 7 dones se presentan como un número infinito. Dios tiene todos los dones. Hay gente que me pregunta, ¿usted qué don tiene? Yo le digo, pues hasta donde yo sé, yo fui bautizado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de mí hace lo que quiere cuando Él quiere. Pero yo no tengo nada, ¿no? Es decir, yo soy una vasija de barro a través de la cual el Señor puede hacer lo que quiera, pero yo tener algo, nada, no tengo nada. Yo soy el burrito que el Señor toma, se monta y hace lo que quiere y vuelve y me suelta y me deja ahí en el potrero, ¿no? Porque eso es. Y nunca puedo enorgullecerme de que yo soy el burrito lleno de dones, porque eso no es verdad. Ustedes saben que el burrito del Domingo de Ramos estaba convencido que toda la fiesta en Jerusalén era para él, ¿cierto? Iba caminando así, con sus orejas, convencido que estaría pensando ese burrito, y esta gente, qué increíble cómo me quiere, ¿no? Y yo le digo siempre al Señor, Señor, asegúrate que yo no sea el burro, sino que me acuerde de que tú eres el que va encima, y que esta fiesta no es para mí, que esta fiesta es tuya, que yo soy el burrito, ese instrumento de barro que lleva el tesoro, como dice San Pablo. Y es muy importante que nos acordemos de eso, porque cuando nosotros nos posesionamos de algo y tratamos de buscar poder en eso, ya perdimos. Porque fíjese que no podemos nunca reclamar territorio de nada, porque no somos el perro. Yo no tengo que marcar el territorio en ninguna parte, porque nada me pertenece, yo estoy de paso, soy un instrumento de Dios a través del cual Dios actúa cuando Él quiere, como quiere, para quien quiere, y punto, ahí se acabó todo. Miren que Moisés, aterrado de las maravillas que había hecho Dios a través de él contra el faraón, y decía, ¿cómo es posible que este hombre no se convierta, que ese corazón no se le ablande? Le decía Moisés a Dios, y Dios le contestó, yo le ablando el corazón a quien quiera y se lo endurezco a quien quiera. Como quien dice, le digo, cállate Moisés, ¿no? Y la realidad es que Dios le endureció el corazón al faraón para él glorificarse en él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Somos instrumentos de Dios. Por eso dentro de las comunidades, eso es lo importante, que así lo dice el Evangelio, siervos inútiles somos. Solo hicimos lo que teníamos que hacer. No hicimos nada extraordinario, solo lo que teníamos que hacer. Y por eso aquí venimos es a servirle a Dios, a glorificar a Dios. Miren, qué tal que yo viniera aquí a predicarles a ustedes este retiro y viniera solo pendiente de asegurarme que ustedes me admiren, me aplauden, se deslumbren con las capacidades que tengo yo, con las cosas que he visto y con las que sé, y que viniera acá solamente a vanagloriarme yo y a llenarme de mí mismo con las cosas que ustedes me dan y con las que me dicen. Que Dios no lo permita, prefería morirme yo antes de que me pase eso. Porque antes de venir yo acá, lo primero que hago yo es asegurarme que vengo a servir al Señor y a glorificarlo a Él en todo lo que hago. Y segundo, asegurarme que yo vengo a darles a ustedes el amor que Dios me ha dado a mí. Yo tengo que preocuparme por ustedes y por la salvación de sus almas. Yo no tengo que preocuparme si ustedes me van a querer o no, porque yo tengo que venir a exhortar, aunque ustedes no me quieran, a decir cosas que a lo mejor no les van a gustar. Y yo no debo preocuparme, porque yo no tengo por qué estar preocupado de que ustedes me apoyen, me aprueben, me admiren, sino que yo tengo que preocuparme de que el Señor esté en mí y yo haga su voluntad, aunque me muera, ¿cierto? Aunque me maten, es que es así. Yo tengo que venir a hacer la voluntad de Dios y no tengo que venir a complacer seres humanos, que Dios no lo permita. Entonces, el escenario es muy tentador. Yo puedo estar en este escenario y tratar de hacer un espectáculo de mi vida y tratar de venir aquí a hacer el gran show, de mostrarles grandes habilidades para que me aplaudan y me admiren y me vuelvan a invitar, ¿cierto? Entonces, esa tentación hay que dejarla muy lejos de nuestro corazón, porque lo más importante es venir acá a dar el verdadero amor. Es como un padre de familia
¿Cuál es el verdadero amor que un padre de familia le da a los hijos? Es preocuparse de que todo lo que les enseña es para su salvación, para el bien de sus almas. Entonces hay cosas que no les va a dar, porque sabe que los van a perjudicar. Pero entonces cuando nosotros nos preocupamos por la salvación del alma de un hijo, nos aseguramos que los complacemos en todo lo que nos piden para poder tenerlos contentos con nosotros y tener una amistad con ellos. Ahí está la perdición del hijo, porque le dio lo que no debía. Entonces, ¿cuál es el mejor amigo nuestro? El que nos dice la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a amar los enemigos, porque los enemigos son los que nos hacen ver la realidad de lo que nosotros no queremos escuchar, porque son los que nos dicen las cosas en la cara y no les importa, porque de todas maneras no nos quieren. Entonces, ¿qué sucede cuando Jesús dice, ama a tu enemigo, perdónalo? Claro, porque el enemigo es aquel que nos hace crecer, porque nos hace humildes, porque no tiene ningún interés en llevarnos a nosotros por ningún lado que nos complazca, sino que nos va disparando y a veces hasta nos dice mentiras y nos calumnia. Pero eso nos hace humildes porque uno podría decir, ¿quién soy yo para que hablen bien de mí? ¿Quién soy yo para que me admiren? ¿Quién soy yo para que no me calumnien? Si yo no me merezco nada, yo no tengo por qué exigirle nada a la humanidad. Entonces el enemigo me hace humilde, el enemigo me devuelve a la realidad. Y el espíritu de división en la comunidad siempre se despierta por el orgullo, siempre. Ustedes saben que el orgullo es Satanás, el orgullo es el templo del diablo. Por eso el sacramento de la reconciliación, la confesión, es el don más maravilloso antes de la Eucaristía. Es el más maravilloso porque nosotros tenemos en nosotros esa mancha que hablábamos antes del pecado original. Esa mancha siempre nos empuja al mal y por eso el sacramento de la reconciliación es tan maravilloso que nos devuelve la amistad perdida con Dios por el pecado, nos renueva, ¿cierto? Nos refresca, nos da una oportunidad cada vez de reinventarnos en la relación con Dios. Y esto es muy lindo, un don maravilloso, pero lo más importante de todo es que nos hace humildes porque nos humillamos. Y nos le humillamos a otro pecador, que puede ser hasta peor que nosotros. Porque muchas veces nos confesamos con un sacerdote que puede estar más mal que nosotros y que puede que sea infiel totalmente. Porque acuérdense que cuando Jesús mandó a los apóstoles la primera vez, entre ellos iba Judas Iscariote. Y Judas sanó enfermos y liberó posesos igual que los demás. Y era un traidor. Pero Dios era fiel, es fiel, y siempre se manifestó a través de Judas en la unción que él tenía, a pesar de que era un traidor. Y eso pasa con el sacerdote. Eso pasa con ustedes los servidores en el templo. ¿Qué pasa? Ustedes pueden venir a la iglesia y estar mal con Dios, pero pueden venir a hacer el servicio brillará como tal, porque están sirviendo a Dios en el templo de Dios y todo en el templo de Dios es gloria para el Señor, aunque se lo haga un infiel. Pero ustedes ya tendrán su relación con Dios, en la cual solo Dios los podrá juzgar. Pero el sentido del espíritu de división es que el hombre no se percata de que lo que está haciendo está perjudicando a toda la comunidad, simplemente porque está defendiendo un territorio humano. Y cuando defendemos territorios humanos, perdemos la gracia y deja de fluir el Espíritu Santo en la comunidad. Las comunidades solamente se renuevan cuando no hay un apego a las cosas del poder, a las cosas territoriales, cuando no marco territorios, cuando eso fluye en las cosas y crecen las comunidades, porque entonces todos los talentos aumentan. Miren que yo tengo una comunidad que se llama Peregrinos del Amor. Es una comunidad misionera que fundé en Bogotá ya hace 11 años, con Arquidiócesis de Bogotá. Y tenemos comunidades en varios países y hay muchos misioneros jóvenes, también hay gente adulta, pero yo apoyo muchísimo a los jóvenes, porque los jóvenes pues son sangre fresca que viene a servir a la iglesia, de ahí salen todas las vocaciones. En los adultos también hay muchas vocaciones tardías y hay cosas maravillosas, pero cuando yo les digo que apoyo a los jóvenes, quiero decir que en la iglesia hay una oportunidad muy grande de apoyar la juventud para que la juventud se defina en su vocación.
Y esa es una oportunidad muy grande para el futuro de la iglesia, para las generaciones que vienen. Hay unas tendencias también en la iglesia a veces donde los adultos bloquean a los jóvenes y no les permiten a los jóvenes actuar en la plenitud de sus talentos en la iglesia porque los consideran competencia y los desautorizan. Entonces los jóvenes no tienen cómo florecer. Y yo he visto lo contrario, yo he visto que cuando se apoyan los jóvenes y se les abre el camino para que se expresen, entonces ellos florecen y entregan cosas increíbles a la iglesia, de ahí salen muchísimas vocaciones. Nosotros, por ejemplo, hemos recogido así en los últimos 2 años varias vocaciones de jóvenes que se han entregado 100% a la vida misionera, porque han podido florecer en medio de la comunidad y expresarse, sacar sus talentos e ir afuera a llevar la palabra de Dios con libertad. Y son respetados y considerados como personas que son importantes en la iglesia y no mirados como jóvenes que no saben nada, como jóvenes que todavía no pueden aportar nada, porque eso es cortarle las alas al mismo Espíritu Santo. Uno no puede detener en la iglesia a nadie, porque el Espíritu se manifiesta a través del niño, a través del adolescente, a través del adulto joven, del adulto maduro, del anciano. El Espíritu Santo se manifiesta igualito a través de todos nosotros. Y por eso es tan importante tener un corazón abierto para que todo esto que hay en la iglesia, que es un regalo maravilloso de la vida de nosotros en comunidad, se convierta en un don para toda la iglesia entera. Porque fíjense que a veces yo he conocido parroquias pequeñitas en un país lejano, de la cual salieron ideas tan maravillosas que las están usando en la iglesia en el mundo entero, y nació en una parroquia así de pequeña en un país remoto. Y así salen cosas maravillosas de una comunidad ungida que está sembrada en el amor, porque el Espíritu Santo llegó e hizo cosas maravillosas. Eso mismo ha pasado con los santos. Mire, Santo Cura de Ars, en un pueblito tan chiquito como Ars, que es una miniatura de pueblo, y desde ese pueblo, ese sacerdote, sin haber ido a ninguna parte, desde ahí sembró uno de los apostolados sacerdotales más grandes de la Iglesia Católica. ¿Cómo sería que el Papa Benedicto lo nombró la cabeza del año sacerdotal y él era el ejemplo? El Santo Cura de Ars, un sacerdote que ni siquiera era inteligente, porque ni siquiera sabía cómo aprenderse bien sus lecciones, y lo ordenaron de pura caridad, pero resultó ser un santo gigantesco, porque era una persona totalmente humilde y de una capacidad para dejar que Dios lo usara tan inmensa, que desde ese pueblo tan diminuto atendió la iglesia entera. Allá lo visitaba gente de todo el mundo entero y hacían colas gigantescas para confesarse con él, y tenía homilías que duraban 2 y 3 horas. Entonces tenemos que entender que la grandeza de la iglesia está en la pequeñez del hombre. En eso está la grandeza de la iglesia. Tenemos que volvernos pequeños para que Dios crezca. Como dice San Juan Bautista, yo tengo que disminuir para que Él crezca. San Pablo dice, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y esto tenemos que acordarnos para matar el espíritu de división. Porque el espíritu de división siempre inunda las comunidades cuando los seres humanos se llenan de sí mismos. Entonces los líderes son orgullosos, pretenciosos y vienen a cortarle las alas a los demás, especialmente cuando ven potencial en alguna persona en la comunidad y ven que está opinando mucho y tiene muchas ideas, le cortan las alas, lo desacreditan, lo anulan, no lo dejan hablar, y ese es el espíritu del mal, porque ese es el diablo. Por eso esto lo tienen que evitar en las comunidades. Y yo les cuento, hay veces que yo doy retiros de comunidad y de pronto me llaman por una esquina y me dicen, a usted le contaron todos los problemas que teníamos acá, ¿no es verdad? Nunca han hecho eso, porque yo no admito esas cosas, a mí no me interesa. Yo no preparo mis charlas, nunca. Yo no hago ningún estudio para venir a predicarles a ustedes acá. Yo soy actor y compositor. Yo nunca estudié teología ni ciencias religiosas, no me sabía ni el Padre Nuestro cuando el Señor me rescató. O sea, todo lo que yo les comparto, lo comparto por infusión del Espíritu Santo. Aquí estoy hablando sin ninguna nota porque yo no quiero eso. Yo quiero que el Señor me use a mí y que les hable a ustedes lo que Él quiere decirles a ustedes, lo que ustedes necesitan acá. Y ningún ejemplo que tenga que ver con nadie, sino con ustedes. Pero nadie me ha contado nada de lo que viven ustedes, pero el Espíritu Santo conoce todos sus secretos, ¿cierto? Entonces, eso sale.
Muchas veces yo predico en algunas iglesias y de pronto llega un señor y me dice, mi esposa habló con usted, ¿no es verdad? Le digo, usted es tan amable de presentarme a su esposa que no la conozco. Bueno, pues es que la realidad es que en la presencia del Espíritu Santo entre nosotros hay algo muy lindo que yo he observado, y es esto: cuando nosotros nos reunimos como estamos ahora, cada uno de ustedes viene aquí con su corazón que traen en Dios, porque vinieron a escuchar esto. Y cuando uno viene acá, viene atado en el espíritu para recibir alimento espiritual, porque para eso tenemos un retiro. Entonces ya de por sí es un acto de humildad. Y Dios lo premia. ¿Cómo lo premia? Alimentándolos a ustedes por el hecho de haberse sujetado humildemente en obediencia a Dios y escuchar a otro ser humano que de pronto puede tener más miseria que todos ustedes juntos. Sin embargo, ustedes han hecho ese acto de humildad de venir y sujetarse a otra persona que les va a hablar, que es otro ser humano como ustedes. Eso es un acto de humildad. Y si ustedes lo hacen con ese amor, ¿qué sucede? Que nos convertimos en un solo corazón. Porque entonces, al hablar yo, estoy hablando lo que ustedes tienen en el corazón. Porque como yo no estoy pensando para hablar, ustedes no tienen que pensar para escucharme. Fíjense que cuando viene una persona toda intelectual y se preparó todo su sermón por días y tiene todas las notas, lo cual está perfecto, porque eso también es válido y Dios también trabaja así. El Santo Padre a veces hace eso, y muchas veces la gente muy linda, muy santa, anda con sus notas y ha estudiado sus charlas. Perfecto. Eso es otro don, es un don diferente. Pero cuando una persona ha estudiado algo y les viene a usted a contar lo que estudió y a predicar sobre eso, ustedes tienen que pensar lo que están escuchando, porque la persona que está hablándoles está pensando para hablarles, porque está trabajando de la memoria, ¿cierto? Ese es un proceso diferente. Cuando se habla de infusión, o sea, ciencia infusa, yo no pienso para hablar y ustedes no tienen que pensar para escuchar. Entonces lo que sale de aquí va directo al corazón, porque sale del corazón. ¿Y qué sucede con eso? Que en ese caso se une toda la comunidad en un solo corazón, y el Señor toca cada corazón que está presente, porque cada corazón habla a través de la persona que el Señor escogió para hablar, en este caso a mí. Entonces yo hablo lo que los corazones de ustedes me están sacando a mí del corazón, porque estamos unidos en un solo corazón, y entonces terminamos palpitando al mismo ritmo con el Sagrado Corazón, y el Sagrado Corazón se manifiesta hacia nosotros por habernos unido en uno solo, y entramos en el cuerpo místico del Señor en una forma perfecta y extraordinaria. Y ese es el amor de la comunidad. Las comunidades, cuando se unen y se aman y se respetan y tienen un acto de humildad como este, Dios las premia uniéndolas en un solo corazón. Y entonces palpitan en unísono, y en ese unísono el Señor se manifiesta dándole la bendición a cada uno en lo que necesita exactamente, con una gota de sabiduría. Y eso es lo que les llega a su corazón. Un baño, una brisa que viene del Espíritu Santo, que nos alivia, nos renueva, nos inspira, nos cuestiona, nos profundiza más nuestra vida en Dios y nos da la esperanza de tomar decisiones fuertes con convicción. Convicciones que tienen inteligencia de Dios, sabiduría de Dios, que tienen conocimiento del Espíritu Santo. Y ese es el regalo de la fe, de reunirnos en la fe, para poder destruir el espíritu de división. Miren que estoy hablando de lo que es algo que exactamente tiene que ver con derrotar el espíritu de división. Con una sola persona que hay aquí llena de celos, de odio, de orgullo, de venganza, de discriminación, que no me quiera, que no me acepte, que no le guste lo que yo estoy diciendo, esa sola persona le puede dañar a toda la comunidad sus bendiciones, por la envidia, por los celos. Miren que los celos son un veneno espantoso, por los cuales se paga muy caro ante el tribunal del Señor, porque un celoso, un envidioso le daña las gracias a todo el mundo. En una familia de 10, con un solo envidioso que haya, disminuye las bendiciones de toda la familia, porque siempre le atormenta el triunfo a los demás. Miren que hay gente que sufre con ver a los demás triunfar. Hay gente que odia que los demás les vaya bien. Les dan celos cuando alguien tiene un talento que ellos no tienen. Los atormenta cuando viven ese tipo de cosas, y esto es una enfermedad espiritual, la enfermedad de la envidia. Es horrible, y miren que todos nosotros tenemos de eso, porque esos males son humanos.
y por lo tanto todos tenemos niveles de envidia en diferentes cantidades. Yo me acuerdo cuando yo entré en mi conversión, pues yo empecé a mirarme detenidamente como nunca me había mirado, porque yo nunca había tenido la unción del Espíritu para mirar mi corazón, jamás. Yo viví prácticamente como una bestia salvaje, era un hombre lleno de talentos humanos, triunfo en el mundo, dinero, todo el que quise tener, fama, lo que fuera, y no tenía a Dios, por lo tanto no tenía amor, no tenía sabiduría de Dios, nunca me había mirado por dentro. Y cuando me miré por dentro, casi me muero del susto, porque me di cuenta que era una bestia, y que nunca había amado a nadie, y que estaba lleno de toda clase de vicios y defectos horribles que me han tomado años derrotarlos, uno por uno, con hachas, amputando, destruyendo las cosas, como tumbando un monte horrible lleno de serpientes. ¿Y qué sucede? Que dentro de este talar de ese bosque maligno hay unas situaciones increíbles como esta. Yo descubrí que yo tenía envidia y que la envidia tenía que eliminarla o por lo menos aplacarla hasta un punto que no actuara en mi vida. Y me di cuenta que había ciertas áreas de mi vida en que yo me molestaba con el triunfo de los demás. ¿Sí? Yo dije, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo yo ser tan malo? ¿Cómo puedo ser yo tan perverso que me moleste que otra persona triunfe? Que me intimide que a otra persona le vaya bien, que me intimide que a otra persona la admiren. ¿Cómo puedo tener yo esta maldad en mi corazón? Y ustedes no se imaginan cómo me arrodillé yo al Señor para que me ayudara a dominar ese espíritu tan espantoso de la envidia. Y trabajé, no destruía a ese diablo, que ese diablo no lo mata a nadie. Ellos están vivos, esos demonios viven en la eternidad, pero lo aplaqué. Ahora, esto no quiere decir nada. Miren que la iglesia, que es santa y perfecta, tiene para nosotros una simbología exacta, que es esta. Usted ve a la Santísima Virgen María parada encima de una serpiente, ¿cierto? Y esa serpiente algunas veces usted la han visto muerta. Entonces se han dado cuenta que siempre tiene la lengua afuera y está la serpiente ahí. La Virgen está parada en ella, pero la serpiente está viva. Vemos a San Miguel Arcángel parado encima de la cabeza del diablo. ¿Algunas veces han visto ustedes una estatua de San Miguel Arcángel con el diablo muerto debajo de los pies de él? Siempre tiene la cabeza ahí así, que hasta lo asusta a uno. Hay niños que lloran cuando ven eso, ¿no? Porque está vivo ahí. ¿Y qué es lo que está enseñando la iglesia? Póngale el pie encima a la serpiente, al diablo. ¿Pero qué tiene que hacer? No se lo vaya a quitar de encima al pie. Tiene que seguir encima de él todo el tiempo, con el pie puesto en la cabeza. Entonces, claro, yo puedo aplacar la envidia que hay en mí, pero eso no quiere decir que se murió, sino que estoy parado encima de ella. Y así son todos mis defectos y mis males. Yo pongo el pie encima de esa serpiente, pero si yo le quito el pie encima me muerde y me envenena otra vez. Y para inocularme ese veneno me toca irme a confesar, tengo que ir a sacar eso con la medicina santa que son los sacramentos. Pero ¿qué tal? Eso es lo que tenemos que hacer y ser conscientes de eso. Y por eso en cada uno de nuestros vicios tenemos que desafiarnos a tumbarlos, porque si no, eso es lo que produce el espíritu del mal. Imagínense ustedes estar en esta comunidad y estar usted sentado ahí en una silla y uno de sus compañeros está aquí hablando y proponiendo cosas y predicando, y el otro está ya con rabia, envidiándolo, sintiéndose mal porque los demás lo apoyan y lo aprueban. ¿Usted se imagina un demonio más grande que ese? Eso es un demonio, es el espíritu de división, es la maldad, porque en eso hay veneno y eso destruye las comunidades. Eso tenemos que eliminarlo. Si usted tiene ese mal, usted tiene que implorarle a Dios que se lo quite, que le ayude a dominarlo, a superarlo. Ustedes han visto que de repente se habla de que fulanito es muy tímido, pobrecito, no puede expresarse en público. No lo saquen al frente, que es muy tímido, es muy humilde, es muy tranquilito. Muchas veces no es ningún tímido. Lo que es un vanidoso que tiene miedo de cometer errores y por eso no se atreve a hablar en público. La gran mayoría de las timideces son vanidad. Gente que no quiere cometer errores, entonces andan todos quietecitos por allá, que son unas aguas todas calmadas, lo que tienen es una tempestad por dentro, y están llenos de envidia, de celos, de manipulación, y ahí hay muchos males. No todo el que es tímido es así, porque hay gente que es tímida de verdad, ¿no? Que tiene
una condición humana que no le permite expresarse en público, que no resiste la presencia de los seres humanos cuando lo están mirando así en masa. Y eso son cosas naturales, pero es un defecto también de todas maneras. Y otros que no les importa hablar ante los demás porque lo que están buscando es atención de los demás y están buscando su gloria. Entonces también hacen mal, porque no se trata de estar en la comunidad buscando atención del prójimo, buscando atención de la comunidad y vanagloriándose en el escenario para que todos los demás lo admiren o para tener poder sobre los demás. Porque eso es mejor que ni siquiera hubiera nacido, que no aparezca por acá, porque vienes a hacerle daño a la gente con su prepotencia, con su protagonismo. Pero la realidad espiritual nuestra es un llamado a ser servidores. Y un servidor es incondicional. Yo me paro aquí a hablarles a ustedes, pero no tengo nada concebido, preconcebido. Yo no estoy esperando a ver qué están pensando ustedes, cómo están reaccionando, qué están pensando. Dios mío, ¿en qué andarán? ¿Sería que le embarré? ¿Qué diría? ¿Le gustaría lo que dije? ¿Se imagina la tragedia? Yo no podría ser sincero, no podría dejar que el Espíritu me usara, porque a toda hora estaría condicionando lo que digo, y lo tendría calculado y premeditado todo. En ese caso, no solamente no hay libertad, sino que tampoco hay unción. Y cuando no hay unción, no hay vida. Y si no hay vida, ¿qué estamos dando? Muerte. Porque le estamos quitando a la gente la paz, la esperanza. Y cuando termino de hablar, quedaron vacíos, peor de lo que habían llegado. Y por eso, el llamado al Espíritu, para nosotros entender cuál es el espíritu de la división, es un llamado a vivir en la unidad. Una fraternidad en la unidad. Y que todos los defectos que tengamos en comunidad sean defectos que se denuncien públicamente. Por ejemplo, en la iglesia primitiva, la iglesia se reunía y se confesaban los pecados en público. Eso no quería decir que los perdonaban en público, porque la absolución de los pecados, desde que Jesús la instituyó el día que le apareció a los apóstoles allá en el cuarto donde estaban encerrados de miedo a los judíos, y les dio el poder de perdonar pecados o retenerlos. Esos los podía hacer solo el apóstol a solas con el pecador arrepentido, pero ellos en comunidad se arrepentían públicamente. Por ejemplo, decían: mira, yo quiero pedirle perdón a Mateo porque yo he tenido muchos celos de él, porque yo le he hecho daño a él calumniándolo por envidia que le tengo. Esto lo confesaban públicamente, y con eso exorcizaban a todo demonio que se metía en la comunidad, porque eran capaces de avergonzarse ante toda la comunidad y confesar cosas tan terribles como esas. Pues les cuento que eso funciona. Yo he hecho eso en nuestra comunidad. Han habido crisis a veces terribles porque hay gente que no resiste eso, pero los beneficios han sido mucho más grandes que las pérdidas. Porque cuando uno dice: mire, si usted está acá en este salón y usted tiene algo contra su hermano que está acá, atrévase a pararse aquí y confesar eso públicamente para que se dé cuenta de la gracia tan grande que Dios le da para el exorcismo que va a hacer de su vida y de la comunidad. Y usted se para acá y confiesa sus pecados. Eso, que hay que tener mucho cuidado, porque hay gente que utiliza eso para descargar su ira contra los demás, ¿no? Eso ya no tiene nada que ver, porque eso es una maldad. Es como cuando alguien dice: yo soy muy franco, siempre digo lo que tengo en mi corazón. Generalmente ese lo que es un imprudente, ¿cierto? Porque uno no tiene por qué descargar todo lo que tiene en el corazón. Eso no es verdad. No tiene por qué, porque hay cosas que uno no tiene por qué decir. Por eso tenemos la prudencia, pues si no, no existiera la prudencia. Pero hay que tener en cuenta la diferencia que hay entre la sinceridad y la franqueza. La franqueza generalmente es imprudencia, la sinceridad es una virtud. Entonces, cuando yo sinceramente me arrepiento y digo: yo estoy predicando a esta comunidad porque yo le he tenido mucho odio a fulanito, a sutanito, y yo tengo que sacar esto al aire y decirle: mire el daño que les he hecho. Yo he estado cortándole las alas aquí a la gente porque me da envidia, porque no quiero que los otros progresen, porque yo no tengo confianza en mí mismo y creo que me van a superar y me van a quitar mi posición también, porque van a aparecer otros mejores que yo. Y entonces no resisto que se hable de esto siquiera. Hay gente en las comunidades que se viene a hablar de esto y no lo resisten, no resisten este tema. No pueden resistirlo, porque como están metidos en eso, no son capaces de vivirlo. Pero hoy el Señor nos bendice, porque estamos acá haciendo una reflexión sincera
de lo que Dios quiere que cambiemos. Y lo que Dios quiere que nosotros cambiemos es que nos aseguremos de que el corazón esté siempre al servicio del cambio hacia el bien, todo el tiempo. Que nosotros nos estemos superando constantemente, que no estemos buscando quedarnos estancados y que en la comunidad proveamos esa oportunidad a los demás. Si usted ve que otros tienen esa furia, el fuego de Dios y quieren hacer cosas, déjenlos que se suban al podio, ayúdenlos, apóyenlos, dejen que florezcan, que expresen sus ideas, que las dejen, que las lleven a dar fruto y verán cómo crecen las comunidades y la gente se enamora de Dios y la gente empieza a entender de que el amor de Dios sí transforma los corazones. Pues le voy a pedir al Señor su palabra y con eso sellamos este momento. Y les voy a leer de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: podéis estar seguros, si alguno aspira al episcopado, desea una noble función. Ahora bien, es necesario que el obispo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, prudente, correcto, hospitalario, buen educador, que no sea bebedor ni provocador, sino moderado, no dado a las discordias ni apegado al dinero, que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad, pues quien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Que no sea neófito, no vaya a ser que se llene de vanidad y caiga en la misma condena que el diablo. También es necesario que goce de buena fama ante los de afuera, para que no caiga en descrédito ni en las redes del diablo. Amén.